Arrancamos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 30 de mayo del año 2022. Saludo primero a quienes están a distancia. Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano, compañeros de mesa, acá, tratando de no volarme. Hoy no estaba para salir a caminar por la Rambla de Piriápolis, ¿no? Para nada, no, bueno, no, como verás, además, hasta el bichaje está alborotado también. Sí. Con tanto viento. Sacalo de la pantalla que te quita protagonismo. Sí, bueno. Totalmente, sacala, es una nena. Ah, bueno. Lo que pasa es que son 6 meses, ¿viste? Y a los 6 meses es la peor época. Pero no, digo, hace frío, sí, hay viento, y a momentos está nublado, a momentos hay sol. Así que bueno, estamos en la época que estamos. Segundo saludo, Miguel Brechner, buen día. Buen día, Emiliano. Mañana fría, dura la corrida. No, dura la corrida. ¿Pero corriste? Sí. Te pusiste todo lo que había para abrigarse y saliste bien. Sí, pero a la vuelta corrimos por adentro, no por la Rambla, no se podía, el viento y el frío corrimos por las calles. Bueno, sigo con los saludos. Leonardo Costa, ¿cómo te va? Buen día, todo bien, por suerte, saludos. ¿Anduviste en bicicleta, no? No, anoche corrí. ¿Anoche? Sí, 7 de la tarde, estaba fresquito. Bueno. ¿Y Pablo Carrasco? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué ejercicio hiciste? Pues estamos para eso hoy. Corrí de la estufa de leña hasta la capa bueno. A alta velocidad. Vamos con el primer tema. El presidente Luis Lacalle Pou concedió una entrevista al programa Hard Talk de la cadena BBC, donde respondió sobre la estrategia de inserción internacional de Uruguay, los problemas de seguridad pública en nuestro país, los efectos de la ley de urgente consideración y la regulación del mercado del cannabis aprobada en el año 2013. El reportaje, realizado por el periodista Stephen Zucker y hecho durante la visita oficial de Lacalle Pou a Londres, tuvo algunos momentos tensos. En un pasaje de la nota, el periodista le preguntó a Lacalle Pou sobre el aumento de los homicidios y le recordó que la seguridad pública había sido uno de sus ejes de campaña. Lacalle Pou respondió que se debe mirar también la evolución de otros delitos. Todos los demás delitos, excepto los homicidios, bajaron, aseguró. Estamos recibiendo mucha presión por el narcotráfico, mucha presión y la violencia ha aumentado, admitió el presidente. Seguidamente, Zucker le consultó sobre los efectos de la ley de urgente consideración. En ese momento, el conductor aseguró que la oposición en Uruguay lo señala como un autoritario. Además, hizo referencia a las críticas que formularon varios relatores de Naciones Unidas respecto a poderes que la LUC dio a la policía y los nuevos límites al derecho de reunión que, dijo, se incluyeron en esa norma. Sure, I don't agree. That's not true. That's not an argument to say that people can't unite or can't go into an assembly. The law that we passed is that you cannot cut a street, for example. En su respuesta, Lacalle Pou se limitó a decir que no está de acuerdo en absoluto con las críticas, por ejemplo, de Naciones Unidas. Eso no es cierto, respondió. Insistió en que la ley no limita el derecho de reunión, sino que postula que no se puede cortar la calle sin autorización previa. Además, enfatizó que la ley hace justicia, ya que permite ir a la huelga, pero a la vez garantiza a quienes no desean hacer huelga su acceso a su lugar de trabajo. ¿Sí? Zucker también le preguntó al presidente por el último informe de CAINFO, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, que marca un retroceso en la libertad de prensa. El mandatario volvió a decir que no es cierto y señaló que CAINFO tiene una opinión diferente a la suya. El periodista le mencionó el último reporte de la ONG Reporteros Sin Fronteras, que bajó a Uruguay en el índice de libertad de prensa del puesto 18 al 44. Lacalle Pou contestó: no tiene ningún respeto por esa organización. Estamos en esa lista debajo de Afganistán, no sé. Gente en nuestro país, reporteros libres, criticaron ese informe. No lo respeto, eso es básicamente una mentira, culminó Lacalle en este tema. Menciono apenas algunos de los aspectos que se abordaron durante esa entrevista que se extendió durante 25 minutos, pero trató una lista larga de asuntos. Me gustaría saber ustedes cómo observaron este hecho periodístico, esta presentación pública del presidente. Varios querían comentarla. ¿Quién empieza? ¿Quién? A ver, Neco. Primero, estamos en presencia de un entrevistador de fuste, un individuo que
además ha entrevistado, si uno mira, ayer de noche estuve justamente mirando algunas de las entrevistas, es un individuo que obviamente es de primer nivel, un individuo que prepara muy bien las entrevistas. A mí me llamó la atención el nivel de preparación que tenía la entrevista, con detalles que eran ciertamente muy locales, no estábamos hablando de cuestiones generales. Y me da la impresión de que... Es un clásico de la BBC, Sí. donde, como tú decías, pasan, en el terreno político, nada más, si vamos por el ámbito político y de gobierno, pasan figuras de todo el mundo, ¿no? Y en cada uno de los casos, efectivamente, Sácaro demuestra estar muy bien plantado, para lo cual es obvio que tiene un equipo de producción muy fuerte detrás, ¿no? Y esa misma situación, yo estuve mirando la entrevista que le hicieron al presidente de Colombia, que fue muy bien preparado el presidente de Colombia. Creo que el presidente Lacalle no calibró el contendiente. Me parece que en algún aspecto lo agarró a traspié. Con todo esto se defendió como gato entre la leña, ¿no? Siempre cuando no es el idioma de uno es más difícil, pero sobre todo cuando me da la impresión de que cuando uno va a un tipo de debate donde el contrincante, mejor dicho, donde el entrevistador, en este caso no es contrincante. No, claro, iba a decir en entrevista. Bueno, de alguna manera un periodista es contrincante de su entrevistado, ¿no? O sea, Y en este caso más. y en este caso más. Me parece que no la preparó bien. Tiene momentos de mucha debilidad. Después, en el general, creo que más o menos algo. Y de cualquier manera hay algún tema que sí me parece que el periodista tiene esa cuestión de los ingleses de cierta soberbia, al cuestionar, por ejemplo, el tema de China, que China no respeta los derechos humanos, y de última, el Reino Unido tampoco tiene un historial demasiado potente en cuanto a la defensa de los derechos humanos, y me da la impresión de que se paraba en una posición que le era muy incómodo a Lacalle debatir. Sí, y con esto termino, creo que la forma que defendió la libertad de expresión no fue la mejor, porque enojarse no es un buen consejero en estos casos. Miguel, vamos contigo ahora y seguimos la vuelta. A ver, a mí me sorprende, me cuesta entender cuál fue la razón para hacer esta entrevista. Hard Talk es un programa que tiene, no sé si 50 años, pero 40 tiene. El que estaba antes de este hombre era más duro, igual que él. Se llama Hard Talk, que ya de por sí es duro. Entonces, creo que el presidente estuvo mal asesorado a donde iba o mal preparado. Es muy difícil hacer una entrevista en inglés si el inglés no fluye, y el presidente habla bien inglés, y diría, pero se nota que no es nativo, y alguna de las respuestas que da de inglés, seguramente en español se hubiera lucido un poco más. Personalmente creo que es meterse en la boca del lobo en un programa así. De los presidentes que he conocido en Uruguay, no me cabe la menor duda que probablemente el único que podía hacer una entrevista increíble con este programa es Jorge Valle. Comparto. No sé cómo hubiera hecho con a lo largo de las respuestas, ¿no? Porque este es un programa donde la entrevista es muy intensa y requiere respuestas casi que telegráficas. Y Jorge no era precisamente breve en sus respuestas. Pero esa era la inteligencia para salir del problema. El inglés tiene que ser nativo. O sea, creo que se lo nota tosco al presidente, enojado. Hay respuestas que da, digamos, que se equivoca innecesariamente, como cuando dice Afganistán en vez de Burkina Faso. Y está hablando una élite, este no es un programa masivo. Entonces, si uno decide ir a jugar a esa cancha, debería ir pero muy bien preparado. El argumento de la libertad de prensa dio pie a que Cainfo conteste y duplique la apuesta, argumentando de que además de todas las denuncias que había hecho, ahora le agrega el juicio de la diaria que hace una exfuncionaria del gobierno. Y un poco muestra también desde el lado nuestro que pocos periodistas hacen este tipo de entrevistas. La otra que me viene a la mente es Cristina Nonanpur de CNN, que también
era muy dura, y Oriana Fallaci hace 50 años atrás, cuando entrevistaba y preguntaba, no había televisión. Pero creo que de alguna manera los temas más complicados, que son el tema de las libertades, el tema de la marihuana, digamos, es muy incómoda su posición, porque él dijo que no iba a tocar la ley, el periodista lo aprieta. No es el Estado el que vende la marihuana, el Estado es el que facilita. Hay una serie de cosas como que, no sé, me dio la sensación de que podría, digamos, podría haberse desarrollado mejor si hubiera estado más preparado, y no veo qué se logra de positivo con esa entrevista, básicamente, porque los argumentos con los chinos, con Maduro y con Estados Unidos son todos argumentos para más de boliche y no para un programa. Totalmente de acuerdo. Ya que lo mencionó recién Miguel, agrego, para quienes no han visto el reportaje, en un momento el periodista le plantea que le llamaba la atención que él, Lacalle Pou, no hubiera hecho nada para cambiar la ley que reguló el mercado de cannabis en 2013, cuando él llegó al poder como un político de derecha que se opuso a esa norma siendo diputado. Part of this law, I voted it, no? Because if I think that you have to be able to have your marijuana legally and not illegally, I voted that thing. Second, Lacalle Pou recordó que él acompañó los artículos de esa ley que regulan el autocultivo de cannabis y los clubes canábicos, ya que cree que los consumidores deben acceder a esa droga legalmente. Sin embargo, apuntó que en Uruguay cometimos un error al votar en el Parlamento que el Estado sería productor y distribuidor. Por eso no lo voté en ese momento, agregó y puntualizó. Ahora tenemos el sistema funcionando, así que podemos cambiarlo, pero no podemos cambiarlo de un día para el otro todo al mismo tiempo. Zucker le preguntó si Uruguay no está traicionando acuerdos internacionales para el combate a las drogas. Allí Lacalle Pou respondió que Uruguay coopera con agencias internacionales y con otros países en esta materia, entonces está lejos de traicionar las políticas internacionales. My basic question is this, that there are many governments around the world, and indeed the UN, who say that Uruguay has betrayed the international fight. Seguimos, los escucho a ustedes, Pablo. Bueno, a mí me parece que primero es una entrevista que tiene mucho más atención en Uruguay que en el mundo, digamos. No deja de ser un presidente de un país absolutamente desconocido. A mí me parece bien que tome riesgos el presidente, que sea coherente. Yo creo que las respuestas que ha dado aquí son las mismas que ha dado allá. Y tan bueno era el periodista que parecía una entrevista hecha por Fernando Pereira, digamos. Lo pasó por derecha-izquierda, por relaciones internacionales, con amigos o no, por el Mercosur, por la dependencia de China, por la actitud de Venezuela, por los asesinatos, el abuso policial, derecho de huelga, libertad de expresión y marihuana. Y eso no sé, en 20 minutos puede ser, no me acuerdo la 25, sí, 25, 26. 25. Esa es la duración del programa, ¿no? De modo que tampoco era demasiado fácil extenderse en la respuesta, como tú decías respecto a Jorge Valle. Y yo creo que lo agarró en offside, básicamente en el tema de la marihuana, porque sí, creo que nada tiene que el Estado estar haciendo allí, pero entiendo también de que es un tema de agendas y de prioridades, y que no han sido los años más propicios para andar legislando en cosas secundarias respecto a lo que nos estaba pasando. Y creo que el otro punto, digamos, a mí como uruguayo, que para mí se prenden algunas luces amarillas, es el tema del Mercosur, porque nuestros eventuales socios para los tratados creo que no nos están diciendo la verdad respecto al Mercosur, pero eso lo dejo por la segunda intervención. Por último, Teresa, tu primera intervención. Bueno, yo coincido con muchas de las apreciaciones que se han hecho en torno a cuál era el objetivo de esta entrevista y cuál es cuál es el producido final en términos políticos para esos objetivos del presidente, ¿no? En realidad yo creo que no fue una entrevista feliz.
yo solo por señalar algunas cosas más. Él dice que bajaron todos los delitos, que bajó todos los... Mentira, la violencia de género no bajó. O sea que no solo no bajó el tema del narcotráfico, sino que hay una forma de violencia tremenda que no ha desaparecido. Digo, que bueno, que él la ignora normalmente, o sea que a la cual tampoco le da demasiada importancia, pero de todos modos, digo, quiero señalarlo. Recién acaban de dar la noticia de un nuevo femicidio con asesinato de una criatura. Después me parece que también como que no parece del todo preparado para aquellas cosas que le iban a preguntar, y conociendo el programa, yo que no lo conozco apenas, pero que he oído hablar de él, como toda persona que está cercana a estos temas, realmente era previsible que le iban a preguntar por el tema de la libertad de prensa, de cajón que le iban a preguntar. Y justamente, digo, como creo que Marconeco, o Miguel, no me acuerdo cuál de los dos, lo peor que podés hacer cuando te están hablando de libertad de prensa es enojarte, ¿no? Porque justamente, digo, estás como dando la razón a ese otro comentario que después le dicen de que si él es un autoritario o no es autoritario. Entonces, me parece que el presidente, que generalmente es un hábil declarante, en esta entrevista no quedó bien parado. Puede ser la dificultad del idioma, sí es cierto, digo, hacer una entrevista en inglés no es sencillo, cuando no es la lengua materna, cuando no hay una fluidez total, a pesar de que lo habla bastante bien. Y me parece que insisto, me queda el gran interrogante de ¿para qué? Es decir, ¿cuál fue el objetivo de esta entrevista? O si el objetivo era posicionar a Uruguay en la BBC y a nivel internacional se conociera más los posicionamientos de Uruguay y las oportunidades que Uruguay puede dar en determinados niveles, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la audiencia de la BBC, creo que no se cumplió. Si ese era el objetivo, ¿no? Que es lo que uno daría a suponer para haber conseguido esa entrevista. Tengo mensajes de oyentes que ponen en duda que la entrevista estuviera tan bien preparada, en la medida que en algunas de las preguntas hay errores, ¿no? Y señalan 2 o 3. En particular, Joaquín, que nos escribe desde Londres, dice que el entrevistador Sacor confundió las medidas tomadas debido a la pandemia, restricción a la movilidad, con lo que incluye la LUC en materia de ocupaciones. Así que en ese caso la pregunta fue incorrecta. Y por otro lado, agrega: el presidente falla al contestar sobre la libertad de prensa, ya que al criticar a un organismo internacional, el oyente que no conoce el caso de Uruguay puede pensar otro líder latinoamericano que critica el periodismo libre, ¿no? Por eso, yo creo que sí, pero es cierto que le pregunta eso y el periodista le erra, pero justamente lo que le faltó el reflejo al presidente es decir, no, pero usted está contestando A y B y está mal preguntado. Entonces me parece que yo creo que cuando uno da estas entrevistas a nivel internacional, tiene que medir ciertos riesgos. Y yo no estoy de acuerdo en tomar riesgo porque sí, y sobre todo si uno lo va a tomar, me parece que era una entrevista para prepararla muy bien. Porque el estilo de este hombre es un estilo, a mi juicio, un poco desagradable, de una soberbia importante, me refiero al periodista. Y cuando uno se enfrenta a esta situación hay que tener cuidado. También es cierto, cuando uno dice las organizaciones que me critican la libertad de prensa mienten y eso, uno queda mal parado. Me parece que ahí... quizá en español la Calle le hubiera sacado mucho mejor y yo creo que tiene un muy buen inglés, porque no es fácil. Las palabras que usa no son las palabras del ABC del inglés, no, para nada. Pero bueno, también es cierto que hay que relativizar el impacto de esta entrevista, porque en definitiva esto se termina de aquí en más. Lo que sí me parece es que puso en agenda un tema que no era necesario ponerla, que era la modificación de la ley de marihuana, porque no tiene las mayorías dentro de la coalición. Claramente lo que piensa Cabildo Abierto respecto de lo que piensa algunos sectores del Partido Colorado es diametralmente opuesto. Entonces, en una coalición que no está fácil de administrar, meter temas que generan disensos, ojalá que esto quede en la entrevista y no se siga adelante. Bueno, después ya hubo repercusiones en ese sentido, ¿no? En la prensa del fin de semana consultaron a dirigentes de los partidos del oficialismo y hay varias voces que entienden que sí, que es momento de hacer cambios. ¿Pero ¿no? a quién lo consultan?
O sea, vos decís, yo voy a consultar al francotirador, no voy a consultar a la bala. Digo, no me parece. Claro, le preguntan a gente que lo tiene acá el tema, entonces en la cabeza, o sea, la coalición, sobre todo algunos diputados, tienen una necesidad de protagonismo que con tal de salir en la foto igual se cortan la cara, ¿viste? Miguel. Pero, a ver. No, Teresa, primero, a ver, Teresa. No, dale vos. No, yo quería decir con respecto a esto último, además que plantean ECO, me parece que sí, que es importantísimo tener claro que poner temas sobre la mesa en momentos en los cuales hay tanta otra cosa para poner, y un tema donde además se sabe que dentro de la propia coalición no hay un acuerdo, me parece que también ahí yo no sé si fue una situación espontánea, qué fue lo que ocurrió, pero me parece que es una prueba más de lo rara que fue esta entrevista en términos de lo que uno conoce con la calidad que tiene el presidente normalmente para estar con la prensa. Claro, no es lo mismo estar en la prensa acá que estar en la prensa en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y lo último sobre la soberbia o la agresividad del periodista, bueno, todos sabemos cómo son los británicos, ¿no? Ellos siguen pensando que son el gran imperio, o sea que cualquiera de ellos en realidad muy simpático no va a ser, a pesar de que a todos nos gusten mucho las películas inglesas o el humor inglés, pero en realidad en lo que tiene que ver con su desarrollo como política o como país, digo, normalmente la soberbia es lo que prima, ¿no? Pablo. Incluido sus periodistas, ¿no? Yo me parece que esta misma entrevista, en el mismo tipo de abordaje, hecha en español, habría generado la misma incapacidad de lucirse de la calle. Yo le atribuyo mucho más, porque si vos estás haciendo justicia con los que quieran trabajar y te preguntan por el atentado al derecho de huelga, si la jerarquización de la policía te lo titulan como abuso policial, es decir, si todas las preguntas son una especie de descripción de un país que se gorilizó, bueno, es difícil lucirte, más allá del inglés y más allá del español. Entonces, yo creo que el abordaje y el tipo de pregunta tiene muchísimo que ver con la incapacidad de lucirse, porque ya te digo, esta es una entrevista hecha con un estilo muy conocido en Uruguay, y los resultados y comentarios posteriores son fracasaron, tienen que irse, así que no le veo tanta importancia al idioma, sino al tipo de pregunta en el cual te pone en la defensiva permanentemente, aclarando algo que si fuera un buen periodista, él sabe exactamente cuando le dice que se está promoviendo el abuso policial, de qué está hablando. Entonces, una cosa es ser duro, otra cosa es ser tramposo, y yo creo que acá en esta entrevista hay mucho de eso, ¿no? Miguel, estabas ahí por hablar. Yo no coincido con que sea tramposo. Yo dije que es soberbio como todos los británicos, pero con que sea tramposo no. Digo, en realidad lo que estaba repitiendo con respecto a esto de la LUC es lo que dijeron los organismos de Naciones Unidas. Lo único que estaba haciendo era comentar exactamente una resolución que conocía a nivel internacional. Bueno, ese es otro problema, traer organismos que son impresentables, que son absolutamente jugados y ideologizados como la fuente y el origen de la verdad. Ese es el otro problema de esta entrevista. Ahora sí, Miguel. Yo quiero decir varias cosas. Una que me dolió mucho de la entrevista es cuando se refiere a la marcha del silencio con 5 cuadras. Me parece que fue innecesario. Fue una marcha mucho más grande que 5 cuadras, y si quería hacer referencia a que en Uruguay se pueden manifestar políticamente, podía haber hecho un elogio a que se movilizó no sé cuántos cientos de miles de personas, pero lo dijo así al pasar como 5 cuadras, que a mí me dolió. Segundo, a mí me parece que hay que volver a entender que hay prensa y hay programas que son de tal característica. Uno no se puede quejar contra el programa es así. Así como hay programas como las entrevistas de Argentina de los medios, que ya se sabe cómo son, así como hay los programas en Uruguay como son. O sea, los periodistas son los que son, y cada uno cuando decide ir después no se puede quejar que el periodista le preguntó. A mí me dejó preocupado algunas respuestas
como por ejemplo la de que no necesitamos inversiones chinas, pero necesitamos un TLC con China, esa me pareció durísima, innecesaria. ¿Cómo vamos a decir que no necesitamos inversiones chinas? Estaba hablando de infraestructura, yo entiendo lo que quería decir, pero estas cosas después nos las cobran y todos que creemos que no nos cobra nadie nada, después te las cobran. O sea, nosotros hicimos una serie de discursos sobre el TLC con China y los chinos están en otra frecuencia que nosotros, y creo que alimentar diciendo no necesitamos inversiones en infraestructura es innecesario. O sea, creo que realmente creo que el presidente es muy tiene un manejo de medios y de espectacular, y no sé por qué pasó lo que pasó. Mi única interpretación es que no lo prepararon suficiente, sus asesores no le dijeron. Pero Miguel, eso fue una lobo. aclaración respecto a una advertencia del periodista sobre que China se queda con los países. Está claro lo que fue, Pablo, pero decir que no necesitamos inversiones en China, nosotros hacemos nuestras inversiones, es innecesario políticamente en este mundo. No hay que decir nada. Podés volver a repetir que separamos lo comercial de las libertades, me parece bien, pero no, o sea, me da la sensación que en estas cosas hay que ser cuidadoso, porque si alguien va a mirar algo de la calle, va a mirar este programa. O sea, los embajadores, las políticas internacionales, todos van a mirar este programa, no van a mirar lo que declararon en el canal uruguayo, salvo que la embajada lo mande como una noticia para guardar en el archivo. Nada más, yo no estoy diciendo me parece innecesario. Sí, a mí me da mi impresión, Lacalle es un excelente manejador de las entrevistas, es un individuo que toma protagonismo cuando es entrevistado, y acá me parece que el protagonista fue el periodista y él quedó muy deslucido. Realmente me parece que y sobre todo porque está en una pantalla que la están mirando la comunidad diplomática, obviamente. Tampoco esto tiene un impacto en medios, ni mucho menos, porque la mitad de la gente no sabe. Y además en Uruguay hoy en día con la noticia dura, en Uruguay no, en el mundo la noticia dura 3 días. Pero analizándolo como hecho, me parece que hay que saber qué peleas dar, hay que saber con qué contrincante meterse y en ring estar. Y como decía el abogado del diablo en aquella película, que la vanidad no sea tu pecado favorito. Seguimos en la tertulia, hay más temas para la discusión.